Durante los últimos meses, una serie de sucesos extraños ha comenzado a desplegarse en los confines de nuestro sistema solar. Eventos que incluso los astrónomos más experimentados califican como desconcertantes. Entre ellos, destaca un visitante que ha captado la atención mundial: el objeto interestelar 3I Atlas. A simple vista podría parecer un cometa común, pero quienes lo observan con mayor detalle saben que es cualquier cosa menos ordinario. Su comportamiento no solo desafía expectativas, sino que parece reescribir lo que creíamos entender sobre los cuerpos que vagan por el espacio profundo. Lo más sorprendente es que 3I Atlas está desplazándose en dirección a Júpiter, pero lo hace mostrando características que desconciertan incluso a los especialistas. Su cola, esa estela que normalmente debería alejarse del Sol por efecto del viento solar, apunta justo en sentido contrario, hacia la estrella. Esta inversión ha provocado debates intensos, porque la estructura no solo es evidente, sino estable, como si algo la guiara hacia donde no debería. Además, el objeto expulsa chorros visibles de plasma, fragmentos de gas y polvo que emergen de su superficie como si estuviera vivo o respondiendo a impulsos internos difíciles de explicar. Nadie se atreve a asegurar con certeza qué es exactamente. Algunas voces incluso han insinuado la posibilidad de que se trate de una forma de plasma organizada, algo parecido a un ser energético. Un plasma viviente, una idea que hace apenas unos años habría sido descartada por descabellada, pero que hoy ya no suena tan imposible ante lo que estamos presenciando. Y lo más inquietante es que lo que viene después supera cualquier expectativa, porque esto que ocurre con 3I Atlas no es un caso aislado, ni un fenómeno que pueda explicarse fácilmente con modelos tradicionales. Lo que se está revelando podría cambiar para siempre la manera en que vemos el cosmos. Antes de continuar, me gustaría saber desde dónde estás viendo este fenómeno. Escríbelo en los comentarios. Siempre es fascinante descubrir desde qué rincones del mundo observamos juntos estas señales del universo. Otro cometa, identificado como C2025 R2 Swan, acaba de aparecer en escena mostrando prácticamente la misma anomalía, una cola apuntando hacia el Sol. Esta coincidencia ha sacudido a la comunidad científica porque contradice las leyes físicas observadas durante siglos. En apenas un par de semanas, tanto 3I Atlas como R2 Swan comenzaron a emitir corrientes de gas, polvo y plasma que, en lugar de proyectarse hacia afuera, parecían ser atraídas de vuelta hacia el corazón del sistema solar. Lo más alarmante es que esta configuración no es un simple efecto visual. Es real. Ambos objetos presentan colas orientadas hacia el Sol al mismo tiempo, un suceso tan inusual que no existe un paralelo claro en los registros astronómicos. Para que algo así ocurra, sería necesario que se produjeran interacciones complejas entre el plasma solar, perturbaciones locales en el viento solar o incluso cambios temporales en el campo magnético del espacio cercano al Sol, procesos que la ciencia, simplemente, nunca había observado con esta claridad. Pero la rareza no termina ahí. Los dos cometas comparten rasgos extremadamente similares. Ambos se desplazan cerca del plano de la eclíptica, la región donde transitan la mayoría de los planetas. Los dos muestran un característico brillo verdoso causado por moléculas excitadas de C2, y lo más impresionante es que sus pasos por el perihelio ocurrieron casi al mismo tiempo. R2 Swan lo hizo el 12 de septiembre y 3I Atlas el 29 de octubre, y justo alrededor de esas fechas surgieron sus colas invertidas. Demasiada sincronía para ser ignorada. Algunos científicos han sugerido que podría tratarse de una fase inestable del entorno plasmático alrededor del Sol, una especie de alteración en la corriente del viento solar que habría impulsado este comportamiento tan peculiar. Pero esa explicación no ha logrado convencer a todos, porque incluso los modelos de turbulencia más extremos no predicen este tipo de estructura en dos cometas diferentes al mismo tiempo. Otros investigadores han planteado hipótesis más atrevidas: la presencia de una fuerza no identificada, una corriente de partículas desconocida o una forma de interacción entre el Sol y los cometas que jamás se había documentado. Incluso se llegó a hablar de un fenómeno externo al sistema solar influyendo en ambos objetos. Nada está descartado todavía. Lo que sí está claro es que la coincidencia es demasiado exacta para ser solo casualidad.
Dos cuerpos celestes con trayectorias similares, colores similares, un comportamiento casi idéntico y colas invertidas formadas en el mismo periodo. Y por si fuera poco, su ubicación actual en el sistema solar añade otra capa de misterio. Estos dos cometas se encuentran en lados opuestos de la Tierra, como si estuvieran formando una suerte de pinza cósmica alrededor de nuestro planeta. No es que alguien esté afirmando que esto sea una estrategia calculada, pero la alineación resulta inquietante si se considera el creciente flujo de datos sobre fenómenos inexplicables, tecnología exótica reportada en investigaciones recientes y el inusual aumento de anomalías en nuestro entorno espacial. El espacio cercano a nuestro planeta parece estar entrando en una fase de agitación. Señales misteriosas, estructuras plasmáticas extrañas, objetos que se comportan de formas que no obedecen a las leyes físicas conocidas. Todo apunta a que vivimos un periodo de intensa actividad cósmica. En ese escenario, dos cometas mostrando comportamientos similares, moviéndose de forma casi simétrica y presentando colas dirigidas hacia el Sol al mismo tiempo, despiertan preguntas inevitables. ¿Se trata solo de una coincidencia extraordinaria o estamos frente a una señal de que algo más grande está ocurriendo en torno a la Tierra? Un patrón que quizás no hemos logrado descifrar todavía. No pretendemos sugerir que exista una inteligencia detrás de todo esto, pero sí es evidente que el sistema solar está mucho más dinámico e impredecible de lo que creíamos. Tal vez este sea un recordatorio de que la humanidad no es la única espectadora en este vasto escenario cósmico, que existen energías, fuerzas o incluso estructuras que actúan a escalas que apenas comenzamos a comprender. En un panorama donde los fenómenos extraños se multiplican, no es solo interesante sino necesario ampliar nuestra visión, abrirnos a la posibilidad de que estamos ante pistas de un mecanismo más amplio y profundo que gobierna el comportamiento de los cuerpos celestes. Para comprender cómo llegamos a esta formación tan particular, es necesario remontarnos al momento en que R2 Swan alcanzó su perihelio el pasado 12 de septiembre. Las simulaciones orbitales indican que pasó a solo 0.5 unidades astronómicas del Sol, y lo más sorprendente es que fue detectado prácticamente en el último tramo de su acercamiento, lo que deja claro que aún existen enormes vacíos en nuestra capacidad de observación del espacio profundo. Cuando retrocedemos la secuencia orbital, vemos que mientras R2 Swan se aproximaba a la Tierra, 3I Atlas todavía se encontraba en la región del cinturón de asteroides. Luego, ambos objetos continuaron su avance hasta situarse en una alineación notablemente simétrica respecto a nuestro planeta, con sus colas invertidas apareciendo casi al mismo tiempo. R2 Swan, al igual que 3I Atlas, viaja muy cerca del plano de la eclíptica, una zona especialmente sensible a las variaciones del viento solar y del plasma interplanetario. Estas similitudes orbitales, sumadas a los eventos casi idénticos que presentan, hacen que resulte prácticamente imposible descartar la idea de un factor común actuando sobre los dos cuerpos. Desde una perspectiva estratégica, si pudiéramos llamar así a la distribución de objetos en el espacio, la presencia de dos cometas gigantes, inusuales y ubicados en lados opuestos de la Tierra, crea una disposición que resulta difícil de ignorar. Modificar trayectorias en el espacio profundo requiere cantidades de energía que superan con creces la influencia gravitacional. Sin embargo, en los últimos años han surgido múltiples informes sobre objetos capaces de acelerar o cambiar de dirección repentinamente, desafiando los modelos clásicos. Eso siempre deja la puerta entreabierta a tecnologías o mecanismos aún desconocidos. Cuando reunimos todos estos elementos, órbitas cercanas al plano de la eclíptica, alineación casi perfecta, fechas de perihelio próximas y las colas apuntando al Sol, el escenario que surge va mucho más allá de lo que esperaríamos de cometas ordinarios. Algunos astrónomos quieren pensar que es un accidente cósmico extraordinario. Otros, que estamos frente a indicios de procesos que todavía no entendemos. La pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Estamos siendo testigos de una interacción inédita, quizá algo que ocurre en el espacio cercano a la Tierra y que hasta ahora había pasado desapercibido? La intención no es alimentar teorías sin fundamento, sino reconocer que la secuencia de eventos actual excede lo que la ciencia ha logrado anticipar. Por eso conviene revisar con cuidado las fuentes oficiales
que han reportado estas anomalías, en especial aquellas utilizadas por la comunidad astronómica cuando surgen fenómenos urgentes o fuera de lo común. Una de ellas es The Astronomer's Telegram, un medio reconocido internacionalmente donde se publican avisos inmediatos sobre explosiones de rayos gamma, fragmentación de cometas y transformaciones inesperadas en cuerpos celestes. Es precisamente ahí donde los investigadores anunciaron algo que dejó al mundo científico perplejo. C. 2025 R2 Swan, dijeron, presenta una cola invertida. El breve informe señalaba que el cometa no solo había aumentado de brillo de forma súbita, sino que además estaba mostrando posibles signos de fractura interna. Los incrementos repentinos de luminosidad suelen asociarse con explosiones o liberaciones intensas dentro del núcleo de un cometa, pero el hecho de que se combinaran con una fragmentación sugería que R2 Swan atravesaba un tipo de inestabilidad excepcional. A esto se sumó otro dato inquietante. El reporte también mencionaba que otro cometa, K1 Atlas, distinto a 3I Atlas, aunque a menudo confundido por su nombre, se había quebrado en 4 pedazos, lo que dejaba entrever un patrón más amplio. Era como si algo estuviera afectando simultáneamente a múltiples cometas que se acercaban al Sol. Esta coincidencia reforzó la idea de que en la región cercana al astro se estaba desarrollando algún proceso que aún no se comprende del todo. El mismo informe indicaba que R2 Swan tiene un periodo orbital de unos 784 años, lo que significa que cada vez que regresa al interior del sistema solar, lo hace bajo condiciones completamente distintas a las de su última visita. Los ciclos solares cambian, los campos magnéticos se reorganizan, y el entorno de plasma puede ser radicalmente distinto. Bajo esta perspectiva, ciertas estructuras poco comunes pueden revelarse únicamente cuando la Tierra se coloca en ángulos específicos respecto al cometa y el Sol. The Astronomer's Telegram aclaró que estas colas invertidas solo se hacen visibles cuando se observa desde ciertos puntos donde la Tierra cruza o se aproxima al plano orbital del cometa. Es justo ahí, cuando los granos de polvo más pesados, aquellos que no son arrastrados tan fácilmente por la presión de radiación solar, pueden proyectarse hacia la región solar, generando la ilusión de una cola en dirección contraria. En teoría, esto podría explicar un caso aislado, pero jamás había ocurrido que 2 cometas lo presentaran a la vez, y con características tan similares. Aquí es donde la historia comienza a tomar un giro aún más intrigante, porque si se tratara únicamente de un efecto geométrico, la probabilidad de que ambos cometas generaran colas invertidas en el mismo periodo sería extraordinariamente baja. Más aún si consideramos que comparten el mismo tono verdoso, la misma cercanía al plano de la eclíptica y un comportamiento de inestabilidad que no coincide con la mayoría de los cometas conocidos. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si realmente estamos ante una simple coincidencia geométrica o si estas estructuras responden a un fenómeno físico distinto, quizás un mecanismo aún no registrado, relacionado con la interacción entre la materia del cometa y el plasma solar. Y aunque las explicaciones convencionales no deben descartarse, la sincronía sigue llamando la atención. Las colas que apuntan hacia el Sol se hicieron visibles en los 2 cometas casi al mismo tiempo. Coincidieron en un periodo de intensa actividad solar, y ambos se encontraban en posiciones estratégicas alrededor de nuestro planeta. Cuando los fenómenos se repiten con tanta exactitud, cuesta no preguntarse si existe un factor adicional influyendo sobre ellos. No significa que sea una presencia inteligente o una estructura deliberada, pero la física del entorno solar aún está lejos de ser comprendida por completo, especialmente cuando se trata de plasmas, campos magnéticos y partículas de alta energía en movimiento constante. A partir de mediados de noviembre, la evidencia sobre R2 Swan comenzó a hacerse más clara. Durante la primera parte del mes, no había señales visibles de una cola orientada hacia el Sol. Sin embargo, apenas unos días más tarde, esta estructura empezó a formarse con rapidez. Lo que al principio era solo un tenue trazo luminoso, para el 18 de noviembre ya se había extendido de manera notable. Las imágenes mostraban 2 colas bien definidas, la clásica cola empujada por el viento solar y otra que crecía hacia el centro del sistema solar. Este sorprendente comportamiento hizo que muchos recordaran inmediatamente las primeras imágenes de 3I Atlas,
donde la cola invertida también se definió de un día para otro, sin un proceso gradual aparente. La similitud se volvió tan evidente que más de un astrónomo amateur comentó que era como ver una copia del mismo fenómeno repetirse en un segundo objeto. El brillo verdoso, la posición cercana a la eclíptica, la manera en que los chorros de materia parecían proyectarse hacia el Sol. Todo ello replicaba casi exactamente la conducta de 3I Atlas. Y cuando estas similitudes se trazan en el mapa del sistema solar, el panorama se vuelve aún más sorprendente. Ambos cuerpos se ubican en extremos contrarios de la Tierra, como si encuadraran el planeta desde dos direcciones opuestas. Los científicos más cautelosos insisten en que puede tratarse de una suma improbable, pero aún dentro del marco natural. Sin embargo, otros investigadores han propuesto que esta alineación podría estar revelando un proceso más profundo en el entorno solar, algo que afecta a la materia con la que interactúa el viento solar, algo que podría estar modificando temporalmente la forma en que los cometas se comportan al acercarse al Sol. Algunos mencionan incluso que estos eventos podrían anticipar un cambio en los ciclos de actividad solar, o el surgimiento de corrientes energéticas que todavía no sabemos identificar. R2 Swan también ha mostrado un movimiento rápido a través del cielo nocturno, algo que captó la atención de muchos observadores. A pesar de su desplazamiento acelerado, la cola invertida se mantiene estable, sin deformarse como lo hacen las colas de polvo tradicionales. Esta estabilidad es inusual, porque las colas normales suelen dividirse o torcerse bajo la influencia del viento solar. Pero en R2 Swan, al igual que en 3I Atlas, la estructura hacia el Sol permanece firme, como si estuviera sostenida por una fuente energética persistente o guiada por un patrón que no se ajusta al comportamiento típico del polvo o el gas expulsado. La confirmación de este fenómeno vino nuevamente desde The Astronomer's Telegram, donde dos equipos independientes verificaron que la cola invertida no era producto de distorsión, contaminación lumínica ni errores instrumentales. Esto eliminó la posibilidad de que la anomalía fuera una ilusión óptica provocada por las condiciones locales de observación. Al redoblar la validez de los datos, se hizo evidente que estábamos ante algo totalmente real. Y sobre todo, repetido. La repetición es clave cuando hablamos de fenómenos astronómicos, porque lo que sucede una sola vez puede atribuirse al azar. Pero cuando se replica en dos objetos distintos bajo condiciones similares, se abre un abanico de nuevas preguntas. A medida que más observadores compartían sus imágenes en plataformas como X, la idea de que R2 Swan se estaba comportando de forma casi idéntica a 3I Atlas se volvió irrebatible. Ambos cometas mostraban la misma clase de chorros, el mismo tipo de estructura doble en la cola, la misma tonalidad verde y la misma posición orbital cercana a la eclíptica. Y todo esto mientras permanecían ubicados en direcciones opuestas alrededor de la Tierra. Es como si dos objetos gigantes hubieran llegado al mismo tiempo para reflejar un fenómeno común que todavía no entendemos del todo. Un tipo de comportamiento sincronizado que rara vez se ve en cometas y que mucho menos aparece con una precisión tan quirúrgica en dos cuerpos separados por millones de kilómetros. Si juntamos todas estas evidencias, empieza a tomar forma la idea de que R2 Swan y 3I Atlas no son simples visitantes errantes, sino piezas de un rompecabezas más grande que apenas estamos empezando a descifrar. Y aunque es tentador imaginar explicaciones extraordinarias, también es importante recordar que la ciencia avanza precisamente cuando se encuentra con excepciones que desafían las reglas conocidas. En estos casos, las preguntas siempre importan más que las respuestas inmediatas. ¿Qué condiciones permitieron que ambos cometas formaran colas invertidas al mismo tiempo? ¿Qué tipo de energía o interacción puede guiar el polvo y el gas en dirección contraria a la esperada? ¿Es este el primer indicio de un ciclo solar inusual? ¿O acaso de un fenómeno externo que influye sobre los cuerpos cercanos al Sol? Poco a poco, conforme se reúnen más datos, muchos investigadores han comenzado a sugerir que lo que estamos observando podría estar relacionado con un proceso mucho más profundo de lo que imaginábamos. De hecho, cuando se mira el comportamiento conjunto de 3I Atlas y R2 Swan, parece como si estos dos cuerpos estuvieran participando en un patrón coordinado, una secuencia de eventos que transmite la impresión de que algo, en algún nivel, los está afectando del mismo modo.
No se trata solamente de su color o de su posición orbital. Es la forma en que su actividad se intensifica, la manera en que sus chorros parecen alinearse y la aparición casi simultánea de colas que desafían la mecánica clásica. Esto es lo que ha llevado a algunos a pensar que no estamos frente a dos fenómenos aislados, sino ante un proceso sincronizado que todavía no hemos logrado comprender. Las observaciones recientes indican que R2 Swan está adoptando cada vez más las mismas características que 3i Atlas, hasta el punto de parecer una imagen reflejada del otro. Los astrónomos describen que tanto su tamaño relativo, la estructura de su cola y la manera en que el gas se expulsa desde su núcleo coinciden casi punto por punto con las descripciones iniciales de 3i Atlas. Lo más llamativo es que esta semejanza no ha surgido de manera gradual o lenta, sino que se ha desarrollado en apenas unas semanas. Todo ello sugiere que la causa detrás de estas similitudes podría no estar en los cometas mismos, sino en el entorno por el que se están moviendo. No solo los astrónomos profesionales han notado estas coincidencias. Los observadores aficionados que han seguido ambos objetos desde plataformas comunitarias han registrado que R2 Swan mantiene un patrón estable y casi idéntico al de 3i Atlas, incluso cuando su posición en el cielo cambia rápidamente. Esto es importante porque, en condiciones normales, las estructuras de un cometa suelen modificarse con facilidad. Cambios en la presión del viento solar, pequeñas variaciones en la actividad del núcleo o turbulencias en el plasma circundante pueden deformar las colas de manera impredecible. Pero en este caso, la cola orientada hacia el Sol permanece consistente, firme y sorprendentemente definida. Una persistencia que no concuerda con lo que esperaríamos si estuviéramos simplemente ante un chorro de polvo común. Y es justo ahí donde las comparaciones empiezan a tomar un camino más profundo. Algunos especialistas han puesto sobre la mesa la posibilidad de que R2 Swan y 3i Atlas no solo compartan una estructura similar, sino también un propósito aún no identificado. No en el sentido tradicional de una intención consciente, sino en la forma en que ciertos fenómenos naturales pueden parecer sincronizados cuando comparten una fuente energética o un campo común que los afecta. Imaginemos un río subterráneo que alimenta dos pozos diferentes. Aunque los pozos estén separados por una gran distancia, ambos reaccionan de la misma manera cuando el caudal del río aumenta. Esa clase de patrones pueden surgir en el cosmos cuando regiones completas del espacio atraviesan transformaciones energéticas que influyen por igual en distintos cuerpos celestes. Sin embargo, no podemos ignorar que otros investigadores han llevado estas hipótesis un paso más allá, considerando ideas que hasta hace poco habrían sonado demasiado atrevidas para mencionarse en un foro serio. La noción de que 3i Atlas podría ser algo más que un objeto físico simple ha comenzado a ganar atención. En ciertos círculos se ha planteado la teoría conocida como biología del plasma, una propuesta según la cual estructuras plasmáticas complejas podrían manifestar comportamientos autoorganizados e incluso mostrar rasgos que recuerdan a formas primitivas de conciencia. No se habla de vida en el sentido convencional, sino de patrones energéticos capaces de responder a estímulos externos, reorganizarse y actuar como sistemas coherentes. Esta idea no intenta humanizar a un cometa, sino abrir la puerta a un concepto que la ciencia moderna apenas inicia a explorar: la posibilidad de que existan formas de organización energética en el universo que no encajan en las categorías tradicionales de vida o materia inerte. Desde esta perspectiva, un objeto como 3i Atlas no sería un ser viviente como lo conocemos, pero podría poseer una estructura interna capaz de responder al entorno solar de una forma distinta a la esperada. Lo que muchos han interpretado como chorros erráticos de gas y polvo podría ser, en realidad, un patrón de actividad altamente ordenado. Y cuando R2 Swan comenzó a replicar ese patrón, surgió la pregunta inevitable: ¿estamos viendo el mismo tipo de estructura en dos objetos distintos? Por supuesto, esta teoría sigue siendo especulativa y no pretende ser una conclusión definitiva, pero forma parte de las conversaciones actuales porque ayuda a explicar, al menos parcialmente, la sincronía entre ambos cometas. Y más aún, permite entender por qué sus colas invertidas parecen mantenerse tan firmes, como si fueran parte de un mecanismo más grande.
Incluso quienes se muestran escépticos reconocen que estas ideas tienen valor en tanto generan nuevas preguntas y expanden los límites de nuestra comprensión del cosmos. A quienes les gusta explorar hipótesis más atrevidas, tampoco se les escapa la posibilidad de que estos cometas sean algo más avanzado todavía. En ciertos debates se menciona la idea de que podrían tratarse de estructuras tecnológicas tan sofisticadas que para nosotros resultarían indistinguibles de un objeto natural. Es decir, que la línea entre lo natural y lo artificial se volvería tan delgada que nuestros instrumentos actuales no serían capaces de distinguirlas. Pero incluso quienes apoyan este tipo de ideas coinciden en que no hay ninguna señal de comportamiento hostil. De hecho, si fueran algún tipo de herramienta o estructura avanzada, su comportamiento parece más bien observacional, como si solo estuvieran ocupando posiciones que les permiten interactuar con el entorno solar de una forma que aún no comprendemos. Por otra parte, si aceptamos una visión más amplia del universo, donde las escalas temporales y espaciales están más allá de nuestro entendimiento, la idea de que estos objetos formen parte de un proceso o de un ciclo natural que todavía no podemos ver en su totalidad, tampoco suena descabellada. Después de todo, existen fenómenos cósmicos que tardan siglos en completarse y que, desde nuestra perspectiva humana, parecen carecer de sentido o propósito. Sin embargo, en el contexto del universo, cada interacción tiene un impacto, por mínimo que parezca. Y cuando dos cuerpos muestran comportamientos simultáneos, es razonable pensar que comparten un origen o un influjo común. Al mirar hacia el cielo nocturno, no cuesta imaginar un universo donde las estructuras energéticas, la materia y el plasma conviven en un equilibrio complejo. Nuestra galaxia está llena de sistemas dinámicos, desde enanas rojas que podrían albergar vida hasta cúmulos estelares que brillan como colmenas gigantes. Más allá, existen sistemas como Alfa y Próxima Centauri, Sirio o los cúmulos de estrellas dispersas, todos tejiendo un entramado cósmico donde la vida, en cualquiera de sus formas posibles, no sería una excepción, sino una consecuencia natural. Y si consideramos la posibilidad de dimensiones adicionales o realidades paralelas que interactúan con la nuestra, la idea de que existan entidades capaces de desplazarse por el sistema solar sin necesidad de naves físicas empieza a tener otro peso. Desde esta perspectiva, no resulta tan extraño pensar que estructuras complejas, ya sean plasmáticas o tecnológicas avanzadas, puedan atravesar el sistema solar en patrones que desde nuestra mirada parecen caóticos o inexplicables. Quizás no provienen de otro lugar, sino que siempre han estado aquí, coexistiendo con nosotros en niveles de realidad que apenas comenzamos a intuir. Y cuando fenómenos como las colas invertidas de 3i Atlas y R2 Swan se manifiestan, podrían ser simplemente los puntos de cruce donde su existencia toca la nuestra, dejando un rastro visible que despierta nuestra curiosidad. La idea puede parecer ambiciosa, pero es importante recordar que muchas de las cosas que hoy damos por sentado en astronomía eran consideradas imposibles hace apenas unas décadas. La expansión acelerada del universo, la materia oscura, los agujeros negros supermasivos, todo ello alguna vez fue solo una teoría estrafalaria hasta que la evidencia lo convirtió en parte de nuestro conocimiento cotidiano. Por eso, cuando observamos a estos dos cometas comportándose con tanta similitud, moviéndose en direcciones opuestas alrededor de la Tierra y mostrando características que desafían las explicaciones tradicionales, vale la pena preguntarnos si estamos ante una pieza más del gigantesco rompecabezas cósmico que todavía no logramos armar. Y es aquí donde surge la pregunta más grande de todas. ¿Estamos siendo testigos de una simple coincidencia astronómica? ¿O estos eventos forman parte de un proceso más amplio que todavía no comprendemos? Me encantaría saber tu opinión. ¿Crees que estos fenómenos son naturales? ¿O que estamos observando algo fuera de lo común? Compártelo en los comentarios. Tus ideas ayudan a abrir nuevas perspectivas en esta conversación cósmica. Mirar el cielo nocturno siempre ha sido una ventana hacia preguntas más grandes que nosotros mismos. Sin embargo, en esta ocasión, esas preguntas no provienen de estrellas remotas, sino de dos visitantes que parecen reflejarse mutuamente con una precisión inquietante. 3i Atlas y R2 Swan. A estas alturas, la similitud entre ambos ya no puede considerarse un detalle menor,
ni una casualidad fácil de explicar. Lo que sucede con uno parece replicarse en el otro, como si ambos respondieran a un mismo impulso, a una misma condición del entorno, o en el caso más intrigante, a un mismo propósito aún desconocido. Quienes han seguido de cerca el avance de estos cometas han notado que su comportamiento no solo coincide en rasgos visibles, sino también en elementos más sutiles. Las condiciones de su desplazamiento, la forma en que reaccionan a la radiación solar, y hasta los patrones de liberación de materia parecen estar guiados por un principio que todavía no hemos logrado identificar. La pregunta inevitable es, ¿por qué dos objetos tan distintos en origen y recorrido muestran una sincronía tan precisa? Para comprender esto, hay que observar su evolución con más detalle, especialmente desde que ambos entraron en la región más activa del sistema solar. Mientras R2 Swan continuaba acercándose a su posición actual, los registros mostraban que su actividad interna aumentaba de manera irregular. Los chorros de gas no parecían responder a una simple sublimación de hielo, como haría cualquier cometa convencional, sino que se alineaban en direcciones que no siempre coincidían con la rotación esperada del núcleo. Este mismo comportamiento fue reportado en los primeros estudios sobre 3I Atlas, donde se observó que sus emisiones de material seguían patrones casi geométricos, como si respondieran a un tipo de organización interna. Este detalle no puede pasarse por alto, porque sugiere que estamos observando un fenómeno con características repetidas y sostenidas, no una casualidad. La consistencia en la dirección de las expulsiones también plantea preguntas sobre la naturaleza del material que componen estos cometas. En un escenario normal, los fragmentos pesados deberían dispersarse más lentamente, mientras que el gas se expandiría de forma difusa. Pero en ambos casos, tanto en R2 Swan como en 3I Atlas, la distribución del polvo y el plasma parece seguir líneas definidas, como si estuvieran atrapados en un campo energético o magnético que regula la forma en que se expanden. Es como si ambos cometas estuvieran utilizando un lenguaje invisible, repitiendo un patrón que no encaja del todo con lo que sabemos de la física de los cuerpos helados. Y si algo ha quedado claro en estos meses, es que la comunidad científica no ha logrado ponerse de acuerdo en una explicación única. Algunos investigadores señalan que estos fenómenos podrían deberse a la influencia de regiones específicas del viento solar, donde las corrientes de partículas y los campos magnéticos se vuelven inusualmente densos y caóticos. Sin embargo, esa teoría pierde fuerza al notar que los cometas se encuentran en posiciones opuestas, atravesando zonas distintas del espacio. ¿Cómo podrían recibir exactamente la misma influencia al mismo tiempo? La idea de un fenómeno localizado deja de tener sentido cuando el patrón es global. Otros científicos han propuesto que podríamos estar frente a un periodo particularmente intenso en el ciclo de actividad solar, donde las erupciones y los cambios en las líneas del campo magnético se vuelven más resistentes y penetran regiones más amplias del espacio interplanetario. En un contexto así, es posible que estructuras como las colas invertidas y las emisiones de material se vuelvan más comunes, aunque aún no se hayan documentado en esta magnitud. Pero incluso esta explicación requiere asumir una coincidencia temporal casi perfecta, algo que, aunque no imposible, resulta difícil de aceptar sin evidencia adicional. Mientras los expertos debaten, hay algo que nadie puede negar. El grado de simetría entre ambos cometas resulta demasiado preciso. Basta observar sus posiciones para comprenderlo. Desde un punto de vista puramente orbital, tanto R2 Swan como 3I Atlas se han colocado en un arreglo casi espejo alrededor de la Tierra, como si estuvieran enmarcando el planeta desde dos direcciones opuestas. Es un acomodo tan exacto que algunos observadores lo han comparado con una maniobra estratégica, aunque no necesariamente con intención consciente, sino como un patrón emergente que surge de fuerzas que todavía no comprendemos. Lo que sí es claro es que ese acomodo amplifica la percepción de que algo mayor está ocurriendo en nuestro entorno espacial. Si este fuera el comportamiento de un solo cometa, probablemente pasaría como una anomalía interesante. Pero cuando dos cuerpos independientes replican el patrón tan meticulosamente, el fenómeno adquiere proporciones mucho más profundas. Esta sincronía es tan llamativa que incluso quienes descartan las hipótesis más atrevidas coinciden en que estamos frente a un fenómeno que merece atención urgente. El cosmos está lleno de coincidencias, sí, pero también está lleno de mensajes.
A veces, lo único que diferencia a un mensaje de una coincidencia es la repetición. Y aquí la repetición es clara. Muchos observadores han señalado que la sensación general es la de estar viendo no solo un evento astronómico, sino un proceso mayor que se desarrolla frente a nosotros, un mecanismo que podría estar aún oculto, pero que deja rastros en la forma en que estos cometas interactúan con el espacio circundante. Y aunque no podemos afirmar que se trate de algo intencional, sí podemos decir que se trata de algo coherente. Los patrones tienen coherencia. Las trayectorias tienen coherencia. Las colas invertidas aparecen de forma coherente. Todo indica que el sistema solar está atravesando un capítulo particularmente dinámico. Las referencias a fenómenos de plasma se han multiplicado en las últimas semanas, especialmente entre quienes estudian la fisión del polvo en los cometas. El plasma es un estado de la materia extremadamente sensible a los campos magnéticos, y algunas estructuras plasmáticas pueden comportarse de maneras que rompen las expectativas basadas únicamente en la gravedad o la radiación. Cuando este tipo de estructuras se encuentra con el entorno energético del Sol, pueden deformarse, reorganizarse, o incluso formar patrones que parecieran responder a fuerzas externas. Desde esta perspectiva, el comportamiento de 3I Atlas y R2 Swan podría encajar en una categoría de fenómenos en los que la materia adoptaría configuraciones temporales guiadas por el ambiente energético circundante. Esta idea se conecta con teorías más avanzadas sobre el comportamiento del plasma en el espacio interplanetario. Algunos modelos proponen que el plasma puede formar estructuras que actúan como sistemas abiertos, capaces de absorber y redistribuir energía de maneras que aún no comprendemos del todo. Esto podría explicar por qué los cometas parecen tener colas tan estables y tan definidas, resistiendo las fuerzas caóticas del viento solar. Pero también sugiere que ambos podrían estar interactuando con un mismo flujo energético, aunque se encuentren en regiones distintas del cielo. La pregunta entonces sería, ¿cuál es esa fuente? Hay quienes opinan que la explicación podría ocultarse dentro de los ciclos de actividad solar. En periodos de máxima actividad, el Sol emite enormes cantidades de partículas que pueden generar turbulencias de gran escala. Estas corrientes podrían tener nodos o regiones donde se concentran, afectando a los cometas que pasan por esas zonas. Pero aún así, queda el misterio. ¿Cómo llegaron ambos objetos a presentar la misma extraña cola orientada hacia el Sol al mismo tiempo? Y si hablamos de misterios, hay otro aspecto que no debe pasarse por alto. La idea de que estos objetos podrían ser estructuras que operan en niveles de realidad que no percibimos directamente. La física moderna ya acepta la existencia de dimensiones adicionales, incluso si no podemos verlas o manipularlas. Si existieran entidades capaces de moverse entre estas capas de realidad, podrían interactuar con nuestro mundo de maneras que resultan sutiles, visibles solo a través de fenómenos inusuales, como los que vemos en 3I Atlas y R2 Swan. No estamos afirmando que esto sea así, pero la pregunta no puede descartarse por completo. Lo que sí podemos afirmar es que estos dos cometas, independientemente de su origen, han cambiado el modo en que entendemos su comportamiento. Han superado los límites del modelo tradicional y han obligado a la comunidad científica a replantear conceptos que se consideraban firmes. La mecánica clásica explica muchas cosas, pero no explica todo. Y cuando los fenómenos se repiten, cuando la simetría es tan perfecta y cuando las estructuras desafían la lógica establecida, es inevitable preguntarse si estamos ante un tipo de interacción cósmica que apenas estamos empezando a descubrir. La humanidad siempre ha buscado respuestas en el cielo, esperando comprender su lugar en el universo. Pero a veces, lo que el cosmos nos muestra no son respuestas, sino nuevas preguntas. Preguntas que obligan a replantear todo lo que creíamos saber. Preguntas que nos recuerdan que aún estamos en los primeros pasos de entender un universo tan vasto como misterioso. En este punto, tanto 3I Atlas como R2 Swan han dejado de ser simples curiosidades astronómicas. Se han convertido en símbolos de un misterio que continúa creciendo con cada nueva observación. Sus comportamientos, tan parecidos en tantos aspectos, parecen formar una narrativa que se despliega lentamente frente a nosotros. Al verlos evolucionar casi como si fueran dos entidades gemelas que avanzan de manera sincronizada a través del sistema solar,
se vuelve imposible no sentir que el universo intenta mostrarnos algo que quizás no entendemos todavía, pero que se repite lo suficiente como para obligarnos a prestar atención. Quienes observan estos fenómenos desde una perspectiva más profunda señalan que se está formando un nuevo paradigma en la astronomía moderna. Las estructuras de plasma, las interacciones entre cometas y el entorno solar, y los patrones de energía que antes se consideraban simples irregularidades están adquiriendo una importancia repentina. Parece que estos dos cometas, o lo que representan, han abierto una brecha en el entendimiento convencional del espacio que nos rodea, y mientras tanto, siguen avanzando, dejando tras de sí una estela de preguntas que ya no podemos ignorar. Desde las primeras señales detectadas en TRES y Atlas, su comportamiento había llamado la atención por su grado de complejidad. No se trataba solo de su cola invertida o de la expulsión de plasma. Era la forma en que sus movimientos parecían tener una estructura coherente, algo que se desarrollaba a lo largo de días, como si fuera una secuencia guiada por un propósito. Cuando R2 Swan comenzó a mostrar rasgos prácticamente idénticos, esa coherencia adquirió un nuevo significado. Ya no se trataba de un caso raro, sino de un patrón replicado, una especie de eco que marcaba la presencia de un proceso mayor que se extendía por el espacio cercano a la Tierra. Al analizar más a fondo los registros orbitales, se vuelve aún más evidente que ambos cometas se han movido a través de regiones donde el viento solar, los campos magnéticos y el plasma interplanetario cambian de forma drástica. Esto podría sugerir una conexión directa entre estos fenómenos y las colas invertidas que han mostrado. Sin embargo, incluso esta explicación, que representa la línea más conservadora dentro de la ciencia, no termina de aclarar por qué ambos objetos lo presentaron al mismo tiempo, con una precisión casi quirúrgica. No basta con decir que atravesaron zonas extremas del viento solar. Si esa fuera la única razón, ¿por qué no vemos este fenómeno más seguido en otros cometas? Las observaciones acumuladas apuntan a que estamos frente a una configuración espacial única. La simetría alrededor de la Tierra, la coincidencia en el color, la cercanía al plano de la eclíptica, las fechas casi idénticas del perihelio, la aparición de colas orientadas hacia el Sol y la estabilidad prolongada de estas estructuras hablan de algo más profundo. No estamos frente a un fenómeno caótico o desordenado. De hecho, lo que observamos es demasiado ordenado. Y cuando el universo nos muestra orden en medio de lo que debería ser caos, es momento de levantar la vista y pensar con una mente más abierta. Esta idea de orden también ha llevado a algunos teóricos a explorar explicaciones alternativas, particularmente aquellas que consideran la posibilidad de estructuras energéticas avanzadas que interactúan con el espacio-tiempo. En esta línea de pensamiento, un cometa no sería simplemente un cúmulo de hielo y polvo, sino un vehículo o una manifestación física de un fenómeno más complejo. Podría representar una estructura vibratoria, un tipo de nodo energético, o incluso un puente entre diferentes estados de la materia. Esta hipótesis puede parecer ambiciosa, pero no más que la idea, ya aceptada en la física moderna, de que la materia oscura, los campos magnéticos intergalácticos y las dimensiones adicionales forman parte del tejido real del universo. En ese contexto, hablar de cometas que muestran características vivas ya no suena tan descabellado. La teoría de la biología del plasma propone que algunas estructuras energéticas pueden organizarse de forma espontánea, generando patrones que recuerdan el comportamiento de organismos primitivos. No se habla de vida en el sentido humano, sino de sistemas energéticos capaces de adaptarse, responder e incluso interactuar entre sí. Si TRES y Atlas y R2 Swan son manifestaciones de este tipo de estructura, entonces su sincronía podría representar una interacción mutua o una respuesta conjunta a un estímulo compartido del entorno solar. La idea de que estos objetos puedan ser, de algún modo, conscientes o autorregulados no implica que sean entidades con metas o intenciones como las que atribuiríamos a una forma de vida. Más bien sugiere que el universo podría albergar niveles de organización que escapan a nuestra comprensión, donde la energía y la materia se entrelazan para formar patrones que parecen responder de manera coordinada a condiciones externas. En ese marco, dos cometas que se comportan de la misma manera no serían una anomalía,
sino una manifestación natural de un sistema energético más amplio. Por supuesto, existen teorías más audaces que sugieren que estos objetos podrían ser estructuras tecnológicas avanzadas, ya sea creadas por civilizaciones antiguas o por entidades que operan en niveles de realidad diferentes a los nuestros. La mayoría de estas ideas no cuentan con suficiente evidencia como para afirmarlo con seriedad, pero tampoco pueden descartarse por completo en un universo tan vasto y antiguo. Lo que sí puede afirmarse es que, de existir tecnología tan avanzada, sus manifestaciones resultarán indistinguibles de los fenómenos naturales que observamos, al menos con nuestros instrumentos actuales. Pero incluso dejando a un lado las explicaciones más especulativas, lo que queda claro es que el comportamiento de 3I Atlas y R2 Swan ha sacudido nuestra comprensión del sistema solar. Ya no podemos verlos como simples cuerpos helados viajando sin rumbo. Sus movimientos, colas invertidas y patrones sincronizados los convierten en piezas clave dentro de un rompecabezas mucho más grande. Y ese rompecabezas incluye todo tipo de fuerzas y estructuras que interactúan a lo largo del cosmos, desde los campos magnéticos generados por el Sol hasta las ondas de plasma que viajan a través de la heliosfera. En este panorama más amplio, es posible que lo que vemos en estos cometas sea una muestra de un sistema en transición. Tal vez el sistema solar está atravesando un periodo en el que los cambios energéticos se vuelven más visibles. Esto podría explicar por qué surgen fenómenos sincronizados que antes no se registraban con frecuencia. Si el entorno espacial se encuentra en un estado de reorganización, no sería extraño ver que los cuerpos que lo habitan reaccionen de formas similares, guiados por las mismas corrientes invisibles. Y aunque todavía no tenemos respuestas definitivas, sí tenemos algo invaluable. Preguntas. Preguntas que impulsan la curiosidad, la investigación y el deseo de entender nuestro lugar en el vasto escenario de la existencia. Estas preguntas también nos recuerdan que la ciencia no es un sistema cerrado, sino un proceso vivo, en constante evolución, que se alimenta de cada nueva observación inesperada. Mientras tanto, 3I Atlas y R2 Swan continúan desplazándose por el cielo como dos mensajeros silenciosos. No sabemos aún qué representan, pero sí sabemos que han captado la atención del mundo entero. Nos han enseñado que incluso los cometas, objetos que por siglos creímos entender, pueden desafiar nuestra percepción y abrir puertas hacia formas de conocimiento que todavía no dominamos. Y cada vez que alzamos la mirada para buscarlos en la oscuridad de la noche, recordamos algo esencial. El universo está lleno de secretos que esperan pacientemente a ser descubiertos. Cada fenómeno extraño, cada sincronía perfecta, cada detalle inexplicable es una invitación para seguir explorando, preguntando y maravillándonos. Si quieres seguir profundizando en los misterios del cosmos, mantenerte al tanto de nuevas observaciones, cometas, objetos interestelares y eventos que desafían lo que conocemos, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Todavía quedan muchas historias que contar, y estamos apenas al inicio de este viaje.